Un saludo para todos. Bienvenidos a todos a este webinar de nuevas tecnologías para la seguridad física de los materiales radiactivos. Mi nombre es Pedro Casallas, director de Isótopo, y bueno, quiero darles la bienvenida a ustedes. Isótopo es una iniciativa de GSS, entonces rápidamente les quiero hacer un resumen acerca de nuestra compañía. Bueno, primero les voy a hacer el resumen de lo que vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a hacer una introducción. Posteriormente, tenemos a 3 de nuestros expertos, que les mostrarán acerca de diferentes temas, de diferentes tecnologías sobre la seguridad física para los materiales radiactivos. Vamos a hablar también de una parte súper integral de la seguridad física, que es la ciberseguridad. Y también les mostraremos diferentes tecnologías que usamos hoy en día con el fin de mejorar el desempeño de nuestros sistemas de seguridad. Posteriormente, vamos a dar unas conclusiones de este webinar y pasamos a la sesión de preguntas. Entonces, desde ya les queremos invitar a que nos cuenten, nos escriban en el chat todas las preguntas que se les vaya generando y al final del webinar, con mucho gusto, las vamos a contestar. Pero primero algo de historia. Bueno, les queríamos comentar que GSS es una compañía dedicada a la seguridad física de los materiales radiactivos que comienza en el año 2004 como uno de los principales contratistas del Departamento de Energía de los Estados Unidos y nos instalamos con el fin de brindar soluciones de seguridad física a nivel regional y también a nivel global. Con el paso de los años y de las necesidades globales en la seguridad física, la compañía fue creciendo en sus implementaciones, en sus desarrollos, hasta que llega el año del 2016, donde funda GSS Analytics. GSS Analytics es una iniciativa tecnológica de GSS que está elaborada, diseñada con el fin de brindar soluciones tecnológicas en datos y en el Internet de las Cosas, que no tiene solamente utilidad para la seguridad física de los materiales radiactivos, sino que tiene aplicación en muchos otros sectores de la economía. En el 2019 nace Isótopo. Isótopo es el centro de formación en seguridad física de los materiales radiactivos y es el centro que el día de hoy está patrocinando este evento. Aprovecho para invitarles a que ingresen y desarrollen nuestro contenido en Isótopo. También queremos agradecer tu presencia en este webinar sobre las nuevas tecnologías en la seguridad física de los materiales radiactivos. Esta mañana contamos con 3 de nuestros más expertos colaboradores, quienes nos explicarán de qué se trata y en qué consisten estas nuevas tecnologías en seguridad física. Comenzaremos con Andrés Rodríguez, director de Ingeniería y Preventas, quien nos presentará las funciones principales de detección, retardo y respuesta de un sistema de seguridad y los adelantos tecnológicos que hoy existen en el mercado para cada función. Luego de esto, daremos paso a Héctor Blanco, nuestro subdirector de Ingeniería y Preventa, quien nos hablará de los requisitos de un tema que hace parte integral de la seguridad y que cada vez cobra mayor relevancia, como es la ciberseguridad. Y finalmente, nuestro director de soporte técnico, Marcelo Bassi, nos mostrará las nuevas tecnologías de diagnóstico y evaluación de componentes y los protocolos del sistema de seguridad y todo lo que se puede hacer con ellos en tiempo real. Basado estas tecnologías en el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial. Y cómo es que estas aplicaciones no solamente pueden ser útiles en el ámbito de la seguridad física, sino en otros. Bueno, sin más preámbulo, le doy paso a Andrés Rodríguez. Andrés, buenos días. Para introducir a nuestro público en contexto, ¿nos podrías contar
¿en qué consisten las nuevas tecnologías en detección? Hola Pedro, buenos días. Muchísimas gracias a todos por asistir. Pues en el tema de detección tenemos nosotros principalmente como las nuevas tecnologías, lo que es referente al rastreo de fuentes móviles para radiografía industrial y para perfilamiento de pozos. Este sistema que implementan empresas como la nuestra, lo que busca es hacer un seguimiento de la seguridad del material desde el lugar donde se almacena, durante su transporte, durante la operación, a través de transmisores de redes satelitales, de forma que se sepa exactamente en qué punto está la fuente. Esto fue un sistema que se desarrolló precisamente detectando que el punto más vulnerable de la fuente muchas veces es en el punto del transporte. Como segunda instancia tendremos lo que son las tecnologías como reconocimiento facial. Son sistemas que a raíz de la pandemia han evolucionado bastante rápido y su objetivo principal es hacer un reconocimiento de las personas a través de los parámetros de la cara, morfológicos, y evitando precisamente esos retardos que se presentan a veces con las huellas dactilares o de pronto una tarjeta que se puede facilitar en tres personas. Esto es una tecnología que se desarrolló, lleva un poco en el mercado, pero últimamente ha tenido un gran avance y una gran entrada de mercado. Siguiente, tenemos lo que son los detectores de radiación, pero enfocados a seguridad. Normalmente los sensores ya se conocían como detectores de medición de dosimetría o detectores para ambiente, pero en este caso son sensores que son enfocados exclusivamente para la parte de seguridad, lo que puede detectar si la fuente está ausente o si la radiación de fondo subió por encima de cierto umbral, y este sistema se enlaza hacia sistemas de notificación un poco más avanzados que se encargan de transmitir a centrales de monitoreos, a operadores, a los oficiales de protección radiológica sobre este tipo de anomalías que se presentan en la radiación de fondo. En este caso tenemos casos de éxito como pueden ser instalaciones donde se trata de proteger de una amenaza interna, por ejemplo, ya que este tipo de detectores evitan o se instalan de cierta forma que evitan que sean manipulados por quien tiene acceso ya a claves y ese tipo de información confidencial y pues que realmente es crítica para un acceso. Por consiguiente, pues es una escala mucho más alta de seguridad, ya que se protege normalmente lo que denominamos contra una amenaza interna. También tenemos todo lo relacionado con el video analítico. El video analítico es una tecnología que ya está siendo mucho más desarrollada, más comercialmente asequible y va de la mano con todo el desarrollo tecnológico de los teléfonos, los microprocesadores. Han hecho que las cámaras ya no sean como antes, que era solo un punto de visualización y algo, un servidor, un equipo principal se encargaba de recoger todas estas visuales y procesarlas, sino actualmente las cámaras, diferentes marcas en el mercado, tienen las capacidades de que la cámara embebida o digamos el procesador embebido tiene la capacidad de hacer reconocimiento facial de una base de datos propia dentro de la cámara, detectar objetos perdidos, merodeo, tienen funciones como cercadas virtuales o perímetros en los cuales la cámara por sí sola es capaz de identificar si un objeto está ausente o está en una ubicación donde no debería por cierto tiempo y de acuerdo a estos parámetros notificar hacia un respondedor o hacia un sistema de un nivel más alto que se encargue realmente de determinar si es un evento anómalo o si es algo dentro de los parámetros. Pero antes, estas tecnologías de las cámaras simplemente era algo que observaba, ahorita es algo que observa y puede analizar de cierta forma qué está sucediendo dentro del cuadro y de esta forma dar un poco más, no solo el video, sino realmente entender qué es lo que está sucediendo en la escena y de cierta forma realizar un preprocesamiento para que todo el proceso de respuesta y de análisis del video ya por parte del operador sea mucho más rápido y efectivo. Ya tenemos tecnologías un poco más comunes que son como el reconocimiento de iris. Es una tecnología que ya ha estado un poco más en el mercado, pero actualmente también ha tenido un gran desarrollo y este tipo de tecnologías se implementan muchísimo más en instalaciones de material radioactivo de alta actividad o, por ejemplo, instalaciones nucleares. Estos tipos de reconocimiento de iris son patrones que están por encima del reconocimiento facial que mencioné anteriormente, pero pues igual sus implementaciones son para aplicaciones, para instalaciones mucho más críticas o de actividad crítica. Estos equipos de reconocimiento iris pueden tener una tasa de error de 1 a 100 millones aproximadamente, lo que especifica o lo que nos ayuda es entender de que son sistemas mucho más robustos, mucho más fuertes, pero pues asimismo su implementación también tiene que ser muy, muy oportuna y de la mano con los requerimientos.
Tenemos también lo que son las cámaras térmicas. A raíz de la pandemia también hemos tenido una explosión de este tipo de tecnologías. Estamos hablando de un año para acá. Pero estas cámaras se utilizan más, son para aplicaciones, no para medir la fiebre de las personas, sino en seguridad, en nuestro caso específico de material reactivo. Son para instalaciones donde son ambientes en el que el perímetro es muy difícil por condiciones ambientales, por condiciones de visibilidad como arbustos o cuerpos de agua muy grandes. Lo que se utilizan es para poder detectar ese tipo de intrusos que acceden a un perímetro. Estas cámaras térmicas, digamos, tienen normalmente un alcance muy alto en distancia, pueden detectar a una persona a más de 1 kilómetro de distancia, y este tipo de soluciones se implementan mucho en lo que son perímetros de instalaciones críticas. Y por último, pues tenemos todo el tipo de detectores que tenemos nosotros, que son ya los convencionales, sensores de movimiento, de audio, barreras perimetrales, detectores de vidrio. Bueno, es un número de detectores que ya son, digamos, tienen un nivel más alto de movimiento en el mercado, pero van de la mano junto con todas estas nuevas tecnologías para ofrecer un sistema de detección integral. Es bueno tener en cuenta que el sistema de detección es lo primero que tiene que estar ante una fase de defensa, digámoslo, de una instalación, ya que sin detección antes del retardo no sirve de nada el retardo, porque le está dando tiempo ilimitado al atacante para que acceda. Es algo que toca tener muy importante, y es que todas esas tecnologías tienen que estar de la mano integradas. Siguiente, tenemos todo lo que son las nuevas tecnologías de demora. Buscamos en lo que son la demora realmente es que podamos garantizar un tiempo mínimo de respuesta al equipo de contención, al equipo de respuesta que va a presentarse en caso de que se presente un evento. Entendamos de que si hay un acceso en el perímetro, alguien tiene que ir a revisar qué es lo que está sucediendo. Ese tiempo que tiene desde que es detectado el intruso hasta el momento en que se regenera la respuesta, son todos estos sistemas de demora o estas capas de demora que se implementan, buscando precisamente poder garantizar un tiempo mínimo en el que nuestro equipo de respondedor, el equipo de guardias, pueda realmente realizar un evento. En el caso de instalaciones pequeñas, tenemos que las demoras son muchas veces sistemas de puertas, por ejemplo, perimetrales. Dentro de este tema de nuevas tecnologías de demora tenemos empresas como la nuestra han implementado sistemas que son claves dinámicas. Digamos que es algo entre control de acceso y detección, pero lo que se busca realmente es que los sistemas clásicos ofrecen simplemente la solución de colocar una clave fija que tiene un usuario, ya sea una llave o sea un PIN, perdón, una tarjeta, o inclusive un mismo rostro. La persona, por ejemplo, va viéndolo como un patrón fijo que es su rostro, y le genera un acceso determinado. Este tipo de instalaciones, digamos, han tenido la necesidad de proyectar nuevos sistemas de control de acceso, nuevas tecnologías que permitan que esas demoras sean más seguras. No es una tarjeta que yo le puedo entregar a alguien, no es un código que puedo facilitarle, incluso si es el código. Lo que se hace actualmente son claves dinámicas. Esto funciona muy similar a los tokens bancarios, en los cuales nosotros tenemos una clave válida por un tiempo específico. Este tipo de sistemas garantizan de que no solo nuestra demora va a ser efectiva mientras el usuario, sino que también reforzamos el procedimiento de entrada, porque no es una llave fija la que va a abrir un candado, no es una clave constante la que va a realizar, sino es un proceso que se agenda o se preagenda de forma tal que se genera la clave que únicamente va a ser válida por un tiempo específico. Esto garantiza que nuestros usuarios o nuestro operador únicamente va a poder utilizar esa clave, y después de eso no va a haber una clave que ingrese a no ser que se programe de forma diferente. Eso es un nuevo desarrollo que se ha realizado precisamente buscando esa falencia que existía en la transferencia de la clave o el identificador del sistema de control de acceso. Esto lo hemos implementado en muchas instalaciones realmente donde se presenta esta situación de que no hay un control de llaves estricto. Entonces, esta es una muy buena solución ya que evita la transferencia de tokens o de autorizaciones. Siguiente, podemos encontrar ya lo que son los temas de las cubiertas eléctricas, de pozos específicamente, y es en los búnkers donde se almacenan cámaras de radiografía industrial o de perfilamiento. Normalmente son puertas o son cubiertas que las que permiten acceder a estas fuentes realmente. Lo que se realiza en este caso es automatizar de cierta forma esa cubierta, de forma que no solo se necesita una llave y un candado para abrirla y se podría acceder a la fuente,
sino que adicionalmente la cubierta, por ejemplo, se hace muy pesada o con un mecanismo que requiera obligatoriamente o de muy demorado, si se hace manualmente, poder realizar la apertura. Esto se busca es que junto con el sistema de claves dinámicas o un sistema de biometría, por ejemplo, lo que se busca es colocar una verificación electrónica del sistema para que no cualquier persona pueda abrir la cubierta o la puerta. Podemos pensar en un ejemplo de una habitación con 3 fuentes y las 3 fuentes están dentro de una caja fuerte, por ejemplo. Dicha caja fuerte se puede acceder ya sea con un código o lo que se coloca normalmente es un tipo de bloqueo dentro de esa caja, de forma que necesita el código o la llave para abrirlo y adicionalmente una verificación por software. Puede ser un agendamiento programado, puede ser un visto bueno de un supervisor. Ese tipo de doble verificación permite que la demora no solo funcione como un elemento pasivo que da un retardo, sino también como un elemento de verificación. Esto es un sistema que se ha implementado en varias instalaciones, en el cual se busca es precisamente que haya una doble verificación, no una persona con una llave pueda acceder al material. Por último, tenemos lo que son las cerraduras electrónicas. Las cerraduras electrónicas inteligentes realmente se llaman actualmente. Son cerraduras que son muy sencillas de su instalación y permiten un nivel más alto de verificación. A su diferencia con las claves dinámicas, estos sistemas de cerraduras electrónicas que se consiguen comercialmente son sistemas que verifican al usuario, ya sea a través de una huella dactilar, a través de un código que se genera en el teléfono, a través de una app, por ejemplo, y se conecta a través de Bluetooth, de comunicaciones de campo cercano, NFC, o diferentes tipos de verificación en la cual la persona ya no solamente con una llave puede ingresar, sino le dan la facilidad para acceder con su teléfono móvil. Esto junto con las tecnologías, por ejemplo, de reconocimiento de huellas de los teléfonos que actualmente existen, pueden generar un nivel de seguridad un poco más alto de lo que puede dar un estándar de una cerradura común. Estas cerraduras electrónicas se han generado últimamente, o el mercado ha crecido últimamente, es buscando todo el tema precisamente de integración con los teléfonos, ya que casi no es un dispositivo del uso diario de muchas personas. Por lo tanto, este equipo puede servir también para verificar a través de su sensor de biometría o su código que se genera que este tipo de cerraduras puedan tener un poco más de seguridad y asimismo facilitar el acceso y la verificación de las tecnologías. Ya en la siguiente etapa de tecnologías de demora tenemos los que son los volardos. Esto es una tecnología un poco más común. Actualmente se instalan mucho más sencillos, son mucho más eficientes, pero nos da una pista de lo que son los retardos activos. Normalmente tenemos los retardos pasivos, que son las rejas comunes, puertas, pero tenemos también una nueva generación de retardos, que son los retardos activos. Son tipos de dispositivos que pueden generar un retardo en cierto evento, pero también a través de un algoritmo o a través de una verificación o de mecanismos eléctricos, lo que hacen es permitir el acceso o eliminarse completamente dentro del procedimiento, dentro del flujo del procedimiento de un área y nuevamente retornar para generar esa defensa o ese retardo. Un caso puntual, un caso específico son los volardos, en los cuales ellos pueden bajar y eliminándose completamente del camino y eso garantiza un flujo más tranquilo de vehículos y digamos que no habría un impacto operacional, que realmente es el problema de las tecnologías, de las demoras, de las capas de demora. En un momento determinado, puede ser por una manifestación o por algún tipo de advertencia, atentado, etcétera, pueden levantar los volardos de forma que ellos facilitan incrementar el retardo en caso de que un atacante quiera hacer una embestida contra la instalación. Este tipo de volardos es muy ampliamente utilizado en embajadas, en instalaciones críticas como reactores o instalaciones con alto nivel de actividad de material radioactivo. Por lo mismo que menciono, para evitar precisamente un atacante que intente ingresar con un vehículo, este tipo de volardos pueden facilitar, pero a su vez tienen que facilitar el ingreso. Entonces, si colocamos una barrera fija, como en concreto, por ejemplo, va a ser un problema a nivel de procedimiento porque un vehículo que esté autorizado no va a poder ingresar por ese punto. Entonces, toca reconfigurar completamente el mapa, digamos, las rutas de acceso para que vaya de la mano junto con este tipo de barreras fijas. Este sistema no, este sistema se haría la instalación y él simplemente se elimina por completo cuando llega a haber un evento un evento válido de acceso, el sistema simplemente permite y nuevamente sube y genera el retardo ante ese tipo de defensa. Tenemos también lo que son las películas antivandálicas.
Digamos que los vidrios actualmente o los orificios son los puntos más críticos de una instalación y muchas veces de pronto por estética o por incluso por la configuración física de la ventana es muy difícil instalar una reja o quitar una ventana o hacer este tipo de reformas estructurales que afectarían la operación de la instalación. Para este caso puntual tenemos los que son las películas, que son, nuevamente son películas que se han generado con los últimos estándares de calidad, con evolución tecnológica muy alta en cuanto a resistencia. Lo que permite es que este tipo de películas instaladas de una forma correcta pueden realizar la demora o pueden convertirse casi de una forma tan resistente como una pared, de forma que un atacante con cierto tipo de herramientas, la demora, la capacidad de demora de una estructura está dada en el tiempo que puede detenerlo de acuerdo a las herramientas que implementa. Es muy diferente un atacante utilizando herramientas eléctricas que un atacante utilizando herramientas manuales. Entonces, de acuerdo a esos estándares, estas nuevas películas de retardo pueden facilitar unos tiempos de respuesta bastante buenos con respecto a un atacante, por ejemplo, con con herramientas portátiles, lo que puede, obviamente, reducir un poco el impacto en costo en operación y asimismo reforzar un poco la seguridad de la instalación. Y por último, tenemos los que son la seguridad física clásica o la seguridad física con respuesta pasiva. Podemos entender pasiva todos estos dispositivos que se instalan una única vez, ya sea una puerta, una pared, un cerco perimetral, una zanja, por ejemplo, son una barrera viva, también pueden ser cerco vivo, que son sistemas pasivos, no tenemos la capacidad de modificarlos a nivel operacional, de forma que no nos facilitan esa capacidad de verificar cuándo va a funcionar y cuándo no, simplemente son sistemas que están permanentes en el tiempo. Estos sistemas son muy buenos cuando son instalaciones que no tienen modificaciones en su procedimiento, ya sea de vehículo, de acceso, de modificación estructural. En estos casos, la seguridad física pasiva nos presenta una muy buena solución, pero a su vez también tienen las condiciones pues, de que no podríamos moverlo tan sencillo. Y por último, tenemos todo lo relacionado con lo que son las tecnologías de respuesta. Las tecnologías de respuesta tenemos que entender que son esos mecanismos que se instalan o tiene el sistema de seguridad física que nos garantizan cierta capacidad de disuadir o detener al atacante. La principal tecnología de respuesta que nosotros tenemos actualmente son normalmente el personal de seguridad física, quienes van a la instalación y verifican qué sucede, pero esos tiempos de respuesta normalmente pueden tomar un tiempo alto, depende de la ubicación de la instalación, las rutas de acceso, pueden tomar diferentes tiempos y muchos planes de seguridad física relacionados con material reactivo exigen tiempos de respuesta muy cortos, precisamente debido a su actividad y a la peligrosidad de la fuente. Nosotros en la primera instancia para ese tipo de tecnologías tenemos los que son los drones de respuesta o con video y audio. Son sistemas que tienen la capacidad o sistemas de vehículos no tripulados realmente, que es el nombre técnico, que pueden ir a un punto específico de la instalación y hacer una verificación de lo que sucede. Este tipo de drones se utilizan mucho en instalaciones industriales, instalaciones de material nuclear, reactores, por ejemplo, donde el tiempo de respuesta vehicular de un personal de guarda que ve algo a través de una cámara puede ser de 10 minutos debido a las distancias que pueden tener con el punto donde se detecta el evento. Estos drones tienen la capacidad de hacerle la autoactivación, mejor dicho, en el cual él detecta un evento dentro del perímetro, puede ser a través de un radar, puede ser a través de una cerca perimetral, y automáticamente el dron despega y va a ese punto específico en el cual verifica qué sucede y manda el video al operador. Entonces estamos pasando de un tiempo de respuesta de 10 minutos de desplazamiento físico a un tiempo de respuesta probablemente de un par de minutos mientras el dron llega al punto. A través del dron se instalan sistemas de audio como un intercomunicador en el cual a través del dron el operador del centro de monitoreo puede notificar al atacante o al evento que esté sucediendo que efectivamente lo están detectando y ya va alguien en camino, una respuesta física como tal, un personal armado puede ser o depende del tipo de instalación. Esto lo que hace es tanto generar al atacante, digamos, la intención de hacerlo desistir del ataque y asimismo garantizar un tiempo de respuesta mucho más alto. Siguiente, tenemos todos los que son, bueno, digamos que aquí voy a explicar un poco lo que son las barreras
Las barreras buscan es dar un tiempo de retardo, de pronto no hacerlo disuadir, o también, ese es el objetivo, efectivamente, pero son sistemas que están enfocados un poco más hacia el atacante, a defenderse haciendo algún efecto sobre el atacante. En este caso, en la primera instancia tenemos los que son las barreras acústicas. Barreras acústicas podemos entender que son dispositivos que buscan afectar al atacante, ya que anteriormente las sirenas, pues digamos que ya son muy comunes y los atacantes ya conocen las formas, pues digamos, de evitarlas o que no los afecte. Este tipo de barreras acústicas son tecnologías nuevas que buscan es generar malestares un poco más altos en los atacantes. Podemos entender que son, por ejemplo, sirenas que dependen del metabolismo de la persona, pueden generar desde migraña, dolor de cabeza, náuseas, vómito. El sujeto puede accionar o puede responder diferente a estos mecanismos, pero el objetivo siempre no es solo generar una molestia como una sirena normal, sino también generar un tipo de malestar más alto. Este tipo de barreras acústicas también están muy sujetas a las regulaciones locales. Eh, Muchas instalaciones no permiten precisamente por los efectos que tiene, pero en otras que son instalaciones remotas sí es muy conveniente, ya que no hay afectación de civiles o una afectación de un tercero, y sí se requiere precisamente realizar este nivel de defensa. En la siguiente etapa tenemos los que son los sistemas de niebla o cañones de niebla. Lo podemos llamar más una barrera visual. Este tipo de barreras visuales lo que nosotros nos facilitan o lo que nos pueden dar es la capacidad de eliminar la visibilidad completamente de nuestra instalación, ya sea evitando que el atacante ingrese, viendo el efecto que se está generando, o si ya está dentro, probablemente un tiempo de respuesta mucho más, un tiempo de respuesta, no, un tiempo de escapada más alto, ya que no va a poder ver, lo cual facilitaría una respuesta nuestra. Estos sistemas tienen la capacidad que cuando se activan, 90% de las veces el atacante desiste, ya que la visibilidad de estos sistemas si se instala correctamente, puede llegar desde en 30 a 60 segundos, limitar la visibilidad a 50 centímetros o 1 metro, lo que quiere decir que difícilmente van a poder ver la punta de la mano si se extiende. Estos sistemas buscan es precisamente eliminar completamente la intención de acceso y son sistemas que van de la mano muchas veces con el sistema de alarma. Cuando un dispositivo se activa, entra este sistema en respuesta, lo cual busca efectivamente evitar. Y ya que tiene tiempos de activación de 30 o 60 segundos, pues digamos que no le da mucho tiempo al atacante de pronto de entrar y hacer el acceso que requiera, sino simplemente si no decide rápidamente sale. Este sistema se acompaña muchas veces de herramientas auditivas y visuales, como una luz estroboscópica fuerte, lo cual genera el efecto, digamos, de saturación en el atacante, lo cual, a pesar de la luz, la corta visibilidad y el sonido, muchas veces desiste del ataque. Y por último, tenemos los que son los sistemas de respuesta hacia el atacante, como las barreras químicas. Es muy importante mencionar que este tipo de soluciones es implementada muy de la mano con la regulación local. Tenemos personas de varios países que nos acompañan. Entonces, este tipo de herramientas están restringidas en diferentes países por sus regulaciones locales, porque nomás puede ser manejado por ciertos entes del gobierno, pero comercialmente se consiguen a nivel mundial dispositivos que son capaces de, similar a las cañones de niebla, liberar cierta cantidad de gas pimienta específicamente dentro de la instalación, evitando precisamente el ingreso. Entonces, ya no solamente buscamos eliminar la visibilidad del acceso, sino también afectar al atacante haciendo lo que desista del ingreso. Por última instancia, tenemos todos los que son las tecnologías comunes o las tecnologías más usuales en respuesta automática, obviamente, que son los sistemas de respuesta de alta potencia, en los cuales se colocan sirenas que son de un nivel de una potencia acústica más alta que los usuales del mercado, lo cual lo que nos ayuda es tratar de enfocarnos un poco en generar más malestar de pronto en el momento del ataque, y no son sistemas que tengan descarga. Simplemente se enciende, funciona, se apaga, no pasó nada. Mientras que los sistemas como, por ejemplo, el cañón de niebla o el sistema de barreras químicas son sistemas que requieren una recarga. Entonces, eso depende también del tipo de instalación que se vaya a hacer. Y por último, pues tenemos la clásica luz estroboscópica y sirena, la cual permite, el objetivo realmente muchas veces no es ni siquiera afectar al atacante, sino simplemente es avisar en la vecindad de la instalación que hay un evento de seguridad que se está presentando. Es importante mencionar que todas estas tecnologías de respuesta, hay empresas como la nuestra,
que buscan que sean escalonadas. Un sistema de, por ejemplo, el del cañón de niebla tiene que ser el último recurso, por ejemplo, o puede ser el primero, depende de las políticas de la instalación, ante un ataque. Si el sensor crítico se activa, por ejemplo, un sensor crítico, pues el detector de, por ejemplo, el búnker, en ese momento se activa el cañón de niebla, tiene que omitir completamente los demás. Si es, por ejemplo, un sensor leve o un sensor perimetral que no requiere una respuesta tan fuerte como el cañón de niebla, pero sí quiere generar una prealerta, puedo activar una sirena. Entonces, es muy importante identificar realmente qué tipo de respuesta voy a utilizar para qué tipo de caso, y no sencillamente como viene siendo el estándar por mucho tiempo, que es mi sirena, me suena todos los casos y ya para de contar. Entonces, eso nos da la facilidad de nosotros poder estructurar de una forma mucho más coherente lo que es el sistema tanto de detección, de retardo y de respuesta. Algo que es muy importante mencionar es que estos tres sistemas tienen que ir de la mano. No puede haber una buena detección o puede haber muy buena detección, pero si no tengo un sistema de respuesta o de retardo, no me va a servir de nada. O viceversa, si tengo un muy buen retardo, pero no tengo detección, no sirve de nada porque el atacante va a poder tener el tiempo que requiera ilimitadamente para poder pasar mi retardo. Puede ser una barrera, un muro, lo que sea, pero si no hay una detección antes de eso, realmente no voy a poder garantizar que yo pueda, que ese retardo realmente me dé tiempo para la respuesta. Y la tecnología de respuesta también, entre más compleja se vuelve, también requerimos que el sistema de detección también se vuelva mucho mejor. Y asimismo, los algoritmos, los equipos que se utilizan para ese tipo de respuestas, también es necesario que cumplan con esas expectativas y nosotros poder identificar cuándo es el mejor caso para uno y bajo qué criterios se va a poder activar. No siendo más con los tres módulos, le daría la palabra a mi compañero Héctor Blanco, que nos va a colaborar con todo lo de ciberseguridad. Héctor. Muy buenos días para todos, espero que lo estén pasando excelente el día de hoy. Gracias por asistir a este webinar. Y digamos, lo que hablaba mi compañero Andrés es muy enfocado al tema de seguridad física, es decir, presencial, personas, equipos físicos que se encuentran en una instalación. En este punto es muy importante que resaltar que la ciberseguridad ya hace parte integral del proceso, ¿sí? Es decir, ya no basta simplemente con tener limitantes físicas o dispositivos físicos, sino que debemos entender la ciberseguridad como parte integral de este proceso de proteger las fuentes radioactivas. La ciberseguridad se denomina como el conjunto de personas y procesos, tecnologías que se usan para proteger a las organizaciones como la nuestra o a personas de ataques digitales. Aquí en este punto quiero resaltar los tres entes más importantes que se resaltan en la ciberseguridad y vamos a comenzar con el primero, que son las personas, ¿sí? ¿Por qué digo que las personas? Porque las personas están catalogadas dentro de la ciberseguridad como el eslabón más débil de mi organización. ¿Por qué lo digo? Pues porque no importa qué tanta tecnología tengamos, qué equipos de última tecnología podemos tener los procesos más estandarizados del mundo, pero si una sola persona llega a fallar en algún momento, puede verse afectada gran parte de nuestra operación. Entonces, por eso es importante que siempre estemos capacitando al personal, no solo en temas de procedimientos, sino en temas de ciberseguridad. Hacerle saber qué es lo que se requiere o qué es lo que está pasando actualmente, pues para que tenga unas mínimas precauciones a la hora de acceder a la red o a la hora de sacar contenido hacia Internet, que es donde somos más vulnerables. En este espacio les voy a ofrecer unos tips personales donde vamos a ver cómo podríamos estar capacitando a las personas para que no fallen en este proceso. Lo primero es que concienciar a las personas de que nunca deben decir que eso no me va a pasar a mí. Posiblemente a ustedes que están ahí nunca les ha pasado, pero puede haber una oportunidad, puede haber una primera vez. Entonces, lo primero es concienciar a las personas y decirles que eso les puede pasar a ellos, ¿ok? Lo segundo, siempre hay que tener una buena gestión de las contraseñas. No basta con poner una contraseña genérica a mi clave de correo o a mi cuenta corporativa con el típico 1, 2, 3, 4, porque pues eso es lo más común y lo primero que van a utilizar los atacantes cuando vayan a ingresar o hacer algún un ciberataque.
como otra medida, nunca dejen sus dispositivos desatendidos. Creo que el caso más digamos, exitoso sería el celular personal. Nosotros nunca dejamos nuestro celular ahí para que lo revise otra persona. Es el caso, es el mejor ejemplo, ¿sí? Y lo mismo pasa con los computadores, con las tablets, con los dispositivos que usamos normalmente en nuestro entorno laboral y que pueden llegar a ser un factor de riesgo o una vulnerabilidad hacia nuestra organización. La navegación siempre debe ser en sitios seguros, confiables, en dispositivos donde realmente nosotros sabemos que estamos protegidos, ¿sí? Yo no voy a meter mi contraseña en una red, no sé, en un aeropuerto, porque pues perfectamente son redes gratuitas que los ciberdelincuentes pueden acceder a esa data, pueden transformar esa data y sacarle fácilmente su usuario y contraseña de los distintos servicios que usted tiene alojados en la nube o en alguna corporación. Sea consciente que sus computadoras se pueden conectar de algún virus o algún malware, no esté conectando dispositivos que no sabe qué procedencia son. Si yo sé que mi disco duro, ejemplo, que utilizo para almacenar mi información, que es portable, no lo voy a meter en un computador que no sé si está protegido o si tenga un antivirus, porque posiblemente ahí se va a colar algún tipo de malware que va, digamos, a afectar mi organización o mis datos personales. Algo muy importante en la actualidad y son lo que se denomina ingeniería social. Esta ingeniería social es básicamente toda la información que nosotros compartimos a través de las redes sociales, a través de distintas plataformas y que pueden dar acceso a ciberdelincuentes para saber dónde trabajamos, con qué tipo de industria trabajamos, cuál es nuestro lugar de trabajo, digamos, si tomamos alguna foto y se ve alguna parte de nuestra empresa. Esa información que usted cuelga en las redes es muy importante, es información súper valiosa para el ciberdelincuente. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos publicando porque pues, no solo nos va a afectar a nosotros, sino también a las compañías. Imaginemos que yo soy digamos, un inspector de seguridad radiológica, ¿sí? Un ciberdelincuente que esté interesado en algún tipo de fuente radiológica, se interesaría mucho en mi perfil si me ve, no sé, digamos, con una foto donde digo que voy a entrar a algún almacén o voy a entrar a algún lugar donde se almacenan las fuentes radioactivas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta ingeniería social que se ha vuelto, digamos, es un auge para los ciberdelincuentes. Y asegúrese de controlar sus cuentas para detectar cualquier actividad sospechosa. Generalmente, los correos o, digamos, algunas plataformas ya ofrecen un servicio gratuito que es, oiga, se ha iniciado sesión en X dispositivo. Si usted no ha sido, por favor, verifique esta actividad inusual. Esto es muy importante porque pues, nos da una herramienta de cómo monitorear nuestras contraseñas, cómo estar monitoreando nuestros accesos a los distintos sitios a los cuales nosotros tenemos acceso. Entonces, es muy importante en este punto resaltar esto, que las personas es el eslabón más débil, es decir, usted es la primera persona que puede ser atacada por un ciberdelincuente. Como segundo aspecto importante a resaltar, pues están los procesos. De nada me sirve capacitar a las personas, estarles diciendo que hay ciberdelincuentes que pueden secuestrar su información, si no tenemos unos procesos estandarizados que puedan ayudar a mitigar algunos aspectos relacionados con los ataques cibernéticos. ¿Sí? En este caso, nosotros tenemos, digamos, hay dos corrientes importantes que hay que mencionar. La primera es la que se denominan los NITs, ¿sí? Está enfocada a tecnologías de la información, lo que nosotros normalmente conocemos como computadores, tablets, redes informáticas, y los NITs es el acrónimo del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, o el National Institute of Standards and Technology en inglés. Entonces, para todo lo que son tecnologías de la información, utilizamos lo que son los NITs, y para lo que es el sector industrial, que es algo
que está en auge, ¿sí? Que estamos poniendo todos nuestros servicios, estamos automatizando muchos procesos que ya no son locales, es decir, con un operador en un centro de monitoreo, digamos, mirando toda la red, qué es lo que pasa en mi compañía, sino que son servicios alojados en la nube. Entonces, para esto tenemos el estándar ELISA 99, que es el marco principal de referencia internacional para la ciberseguridad en sistemas industriales, como compañías como la de nosotros que utilizamos en este proceso. Entonces, aquí dentro de los procesos tenemos 5 cosas importantes que nosotros debemos resaltar para poder, digamos, mejorar nuestros procesos de manera interna y de esta manera poder ataques cibernéticos. Lo primero es que siempre debemos tener una identificación, es decir, hay que identificar quiénes ingresan a nuestras redes, hay que identificar quiénes son las personas que tienen accesos específicos. Lo ideal es seguir o protegerse contra los ciberdelincuentes, primero con un medio de autenticación que permita saber quién es la persona que está accediendo a mi red. ¿Okay? Como segundo paso, estaría la protección de quién, es decir, quién accede a mi red, cuáles son los programas de seguridad, si yo tengo copias de seguridad de toda mi información y generalmente estas copias de seguridad se hacen de una manera automática, ¿sí? Eso los ciberdelincuentes lo saben y muchas veces están atacando estos procesos, haciéndolos, digamos, obsoletos para que las copias que uno hace para protegerse ya no sean visibles para nosotros y eso puede ser una afectación severa para nuestra industria. En la medida de lo posible, tratar de codificar los datos, que esas copias de seguridad lleven una contraseña para que el ciberdelincuente no acceda de manera fácil a esta información. También, pues, hay que tener en cuenta mucho las políticas de eliminación de archivos, porque ya no solo es, digamos, ¿cómo lo podría decir? No es suficiente con eliminar la información porque pues sabemos que de un disco duro se pueden recuperar archivos totalmente borrados, ¿sí? Entonces hay que tener unas políticas muy fuertes en cuanto a la eliminación de información. Y obviamente pues algo muy importante es capacitar al personal para que llevemos todo este proceso de protección. También hay que hablar de la detección, básicamente en cualquier proceso nosotros tenemos que tener detección de monitoreo, es decir, monitoreo a las computadoras, monitoreo a los procesos de acceso al personal no autorizado, investigar quién está conectado a nuestra red, qué información está viendo, cuáles son los alcances o privilegios de ese usuario. Entonces hay que tener un monitoreo constante de toda nuestra red que permita identificar de una manera fácil algún tipo de ataque cibernético. También hay que tener en cuenta mucho la respuesta, porque no solo sirve con prevenir y detectar, porque pues, posiblemente seamos vulnerables en algún aspecto a algún ataque cibernético y pues tenemos que tener alguna acción de respuesta, algún proceso que implemente un plan para poder mitigar el daño cuando se está generando un ataque cibernético. En esto es muy importante resaltar que ante una respuesta inminente de un ataque cibernético, pues siempre hay que notificar a nuestros clientes, porque no solo nosotros nos podemos ver afectados, sino nuestros clientes, nuestros proveedores, todas las personas que están interactuando con nuestra organización. Hay que asegurarse de mantener la operación porque, pues, digamos, el ciberdelincuente accede a esta información, secuestra nuestra información y lo que hacemos es, debemos mirar es cómo mantener la operación de nuestra empresa o nuestra compañía. Hay que estar en constante investigación, tener todas las herramientas necesarias para contener un ataque. Hay que, como les decía al inicio, reportar todos los ataques, es decir, con su proveedor de ciberseguridad, reportar algún ataque malicioso y pues ellos harán el debido proceso correspondiente para notificarlos a las empresas correspondientes desarrolladoras de software que permitan anexar digamos, ese posible ataque como un repositorio y que pueda ser actualizado en algún antivirus o algún anti-malware. Obviamente, después de que nosotros tenemos un ataque, hay que actualizar las políticas de respuesta, porque pues no van a ser útiles si ya nosotros
hemos sido atacados de alguna manera. Entonces, por este lado, debemos actualizar nuestras políticas. Y algo muy importante es prepárese para los eventos futuros. No sabemos qué pueda pasar de aquí a mañana. Entonces hay que estar en un proceso constante de evolución que permita a nuestra organización mantener los procesos a flote y que no se detenga nuestra operación. Y último, básicamente lo que nosotros hacemos es en cuanto a la tecnología. Les había hablado de tres entes principales en la ciberseguridad: las personas, los procesos y las tecnologías. De nada te sirve tener procesos actualizados, personas súper capacitadas, si no contamos con las herramientas tecnológicas que nos puedan ayudar a detectar, prevenir y recuperarnos de un ataque cibernético. Generalmente estas tecnologías se denominan como los filtrados DNS o los firewalls de próxima generación, que impiden que cualquier persona acceda a nuestra red, los antivirus o soluciones de seguridad de correo electrónico. Como les decía, personas y procesos podemos estar, digamos, a la vanguardia, pero no podemos utilizar un antivirus del 2012 o del 2013 porque sería totalmente obsoleto y estaríamos generando una brecha de seguridad muy grande cuando un ciberdelincuente intenta atacarnos. En este punto es muy importante resaltar que nosotros debemos proteger tres puntos específicos: los dispositivos físicos o endpoints, que son los que nosotros comúnmente conocemos como impresoras, computadores, tablets, servidores, dispositivos físicos que sean de fácil acceso, ya sea de manera presencial o de manera virtual, a nuestra red. Debemos proteger nuestra red como tal. No cualquier persona puede ingresar a nuestra red. Sí, tenemos una red de invitados, tenemos una red que permite conectar a ciertos clientes para que puedan navegar desde Internet, pero eso no quiere decir que tengan acceso a toda nuestra información. Entonces es muy importante que, de acuerdo a sus políticas de ciberseguridad que tengan en su compañía, protejamos nuestra red. Y pues no solo basta con proteger la red, pues es algo local, ¿sí? Ya la mayoría de los procesos hoy en día están enfocados a servicios en la nube. Entonces hay que proteger todos los accesos a la nube, todo quien accede a nuestros datos, quien accede a nuestra información, pues para poder mitigar el riesgo de las personas o de los ciberdelincuentes que quieren hacerse con nuestra información y hacernos daño como compañía. Dentro de los procesos ISA, vemos 5 aspectos claves que nosotros debemos tener en cuenta para poder, digamos, llevar un proceso integral en cuanto a implementar unas buenas políticas de ciberseguridad. Como primera medida, siempre nosotros debemos prevenir y detectar, ¿sí? Es lo más importante hoy en día, porque si no prevenimos, si no detectamos quién nos está atacando, somos muy vulnerables a algún ataque cibernético y podemos dejar expuesta nuestra compañía. En este caso, lo más común en tecnologías de la información son los ransomware, que son los secuestros informáticos. De pronto, si ustedes en alguna oportunidad escucharon del WannaCry, era un ransomware que se infectaba los computadores y bloqueaba algunas características y secuestraba los datos de la persona. Entonces, esto es muy importante. Pero también es importante en tecnologías de la operación, en procesos industriales, es decir, prevenir accesos no autorizados a sitios físicos o personal no autorizado. ¿Cuáles son los procedimientos que yo tengo para la autenticación? Es decir, por ejemplo, un control de acceso es una llavecita. Por ejemplo, nosotros utilizamos una tarjeta para poder acceder a ciertas áreas específicas. Debemos estar, digamos, prevenidos para determinar quiénes son las personas que realmente deben acceder a un lugar específico para poder proteger un poco mejor nuestros activos. En este caso, hay que tener unos buenos protocolos de comunicación de seguridad que permitan identificar los accesos no autorizados, ya sea a un sitio físico, que era lo que hablaba Andrés hace un rato, o accesos virtuales, como es proteger nuestras redes. Como siguiente medida,
está lo que es la confidencialidad. En este punto, nosotros debemos asegurar que solo las personas autorizadas accedan a nuestros datos. Compañía como nosotros, que tenemos servicios en la nube, tenemos políticas de ciberseguridad muy fuertes para controlar qué información ven nuestros usuarios o qué información ven nuestros clientes o nuestros proveedores. Entonces, en este aspecto hay que tener mucho cuidado, porque no a cualquier usuario yo le puedo dar un permiso específico para poder modificar algún dato específico o poder tener información restringida de la compañía. Y vuelve a lo que yo les decía al inicio, puede ser un acceso, un clic que una persona le está haciendo, otorgando los permisos de manera errada. Entonces, hay que capacitar muy bien al personal, pues, para que todas las personas que accedan a nuestra red tengan acceso a los datos específicos a los que ellos deberían tener. Como siguiente parte está la integridad de los datos. Eso quiere decir que las personas autorizadas pueden modificar los datos. Compañías como la de nosotros, que tienen políticas de ciberseguridad muy grandes, no permiten la modificación de los datos porque son los datos del cliente. Nosotros no podemos entrar a modificar ningún tipo de data que pueda afectar métricas o pueda afectar parámetros de algún tipo de información que se le brindan a las personas o a nuestros clientes o proveedores. Como cuarta medida está la disponibilidad, es decir, nosotros debemos asegurar que siempre los datos estén disponibles para el cliente. Un ataque informático puede ser tan sencillo como hacer caer uno de los servidores, y eso puede afectar toda la operación de nuestra compañía, y este es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, y es la disponibilidad. Que la información esté siempre disponible cuando nosotros la necesitamos. También es importante resaltar el tema de la autenticación, en donde debemos identificar quién es la persona que está accediendo a nuestros datos, quién es la persona que está ingresando a nuestra compañía, y por eso es importante resaltar el tema de la disponibilidad. Ya lo había mencionado, no sé si me pueden ayudar. Autenticación. En este punto, lo que yo les estaba mencionando es buscar que la persona con la que estamos entablando una conversación, una relación, o estamos dando permiso, sea realmente que es la persona adecuada. Les voy a contar una anécdota personal. Hace unos días me llegó un correo donde me decían de un servicio de mail que me iban a bloquear mi cuenta porque habían cambiado las políticas de seguridad del sitio. Entonces, que necesitaban mi usuario y contraseña para poder validar que realmente era yo. Eso nunca va a pasar, ¿sí? O sea, lo primero que debemos identificar es si la persona con la que el remitente que llegó ese correo realmente dice ser quien es. Cuando uno va y mira, efectivamente no era un correo corporativo, era un correo personal, y esto lo que nos ayuda es a eliminar brechas de seguridad en donde podamos afectar la operación de nuestra compañía. Aquí es importante que en la autenticación siempre sepamos quiénes son las personas con las cuales nosotros estamos entablando una conversación o dando información de nuestra compañía. Entonces, en este punto les voy a dejar ya con mi compañero Marcelo, quien es la persona que les va a explicar cuáles son las tecnologías que nosotros estamos utilizando hoy en día. Primero, pues para mitigar problemas de acceso físico, y segundo, para tener procesos operativos confiables dentro de una organización. Marcelo, continúa. Gracias, Héctor. Buenos días a todos. De nuevo, gracias por participar. Dando continuidad a lo que comentaban mis compañeros Andrés y Héctor, el próximo paso es medir la efectividad de todos estos sistemas. Andrés hablaba de las nuevas tecnologías, de las innovaciones, de
los detectores faciales e innúmeras cantidades de equipos, equipos que en las compañías están invirtiendo y son grandes costos que las compañías están asumiendo para mejorar sus políticas de seguridad y, como cualquier compañía, quieren aprovechar esta inversión. Y nada mejor que empezar a consumir todos esos datos que están enviando esa innúmera cantidad de equipos de seguridad o de otro tipo, o sensores que tenemos en nuestra instalación, para que nos colaboren a mejorar nuestros procesos operativos o nos colaboren a disminuir nuestra brecha de seguridad. Ese es un gran desafío porque es tan grande el volumen de datos que se están obteniendo. Cada vez hay más dispositivos con más posibilidades de enviar datos, que hay que ser bien selectivo para convertir todo esto que denominamos data cruda en una data que nos sea útil, que sea de fácil interpretación a los fines que nuestra empresa necesita. Bueno, ¿y cómo llevamos a cabo este desafío, ¿no? ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, lo que vemos aquí es lo que podríamos, un esquemático de lo que podría ser una instalación hoy en día. Por ejemplo, tener, como se visualiza con las líneas naranjas, lo que se denominan, ¿no?, los sistemas de seguridad electrónica, un sistema de alarma, un sistema de control de acceso, sistema de cámaras, control de diseño, y por el otro lado el otro universo, marcado con las líneas azules, que son los sensores, ¿no? Por ejemplo, niveles de tanque de combustibles, sensores de temperatura, los hoy ya bastante famosos sensores IoT, que son esos sensores que por sí mismos ya tienen la capacidad de interconectarse con una red, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos convivir todos esos equipos y les podemos sacar todo el jugo que necesitamos para poner en nuestras manos esa información de una manera que sea efectiva para nuestra operación? Empresas como la nuestra traen algunas soluciones para poder aprovechar toda esa inversión. Y básicamente comienza por el diseño del gateway, ¿no? La salida, cómo hacemos para jalar toda esa información. Como comentaba antes Héctor, uno puede transferir toda esa información de manera virtual con los protocolos de ciberseguridad que la industria está estandarizando. Nosotros contamos con, además de eso, con una solución más, que es poder fabricar un gateway físico, además de, si la compañía deseara, tener un gateway virtual, que es, digamos, una serie de componentes y un computador, por supuesto, que solo va a ser destinado para ese uso. Como comentaba Héctor antes, el tema de tener servidores con múltiples usos ya de por sí vulnera la seguridad, por más que intentemos poner en funcionamiento en esos computadores todas las herramientas de ciberseguridad disponibles. Pero bueno, va a haber más gente, va a haber más accesos de diferentes tipos. Nosotros con los gateways físicos lo que hacemos es proponer una serie de equipos que solo se dediquen a eso, para jalar esa información y que tengan todos los conectores necesarios para juntar esos dos universos que estábamos comentando antes, que son los sistemas de seguridad y los sensores. Y todo eso montarlo en una nube híbrida, ¿no? Híbrida justamente por eso, porque son herramientas, son equipos de múltiples marcas, múltiples protocolos, y que los hacemos converger todos en esa salida mediante una transmisión segura y protocolos abiertos para facilitar esa transmisión y esa convivencia de todos esos equipos. Y ponerlos a disposición, ¿cómo? Bueno, hay muchas compañías que ya tienen sus plataformas y nosotros podemos volcar toda esa información a las plataformas que ya tienen, o si no, tenemos nuestras propuestas. Como comentaba Pedro al inicio de su presentación, GSS viene trabajando dentro de este rubro a través de GSS Analytics, y hoy ya contamos con una suite de herramientas. Dos de estas son visualizadores de data y una es un motor de alertas, y les voy a pasar a comentar brevemente a continuación. Visualizar brechas de seguridad. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de
de ese universo de los equipos de seguridad electrónica, ¿no? Los que estaban marcados en naranja en el cuadrito anterior. Como decíamos antes, la idea es convertir toda esa data cruda en data útil, ¿no? Y donde hay, digamos, un gap de seguridad, poder entregar una analítica de muy alto nivel y de una baja complejidad de interpretación, ¿no? Todo esto midiendo sistemas de alarma, sistemas contra incendios, sistemas de control de acceso. Lo normal que hay en una instalación, y más donde hay fuentes radioactivas, son sistemas que comúnmente se pueden ver. Y a partir de qué punto, ¿cómo hacemos nosotros para evaluar estas brechas de seguridad? Bueno, tomamos básicamente 2 puntos de partida. Uno es medir el rendimiento de los equipos, su funcionamiento, y la otra, la correcta utilización, la operación de los equipos. A partir de estos 2 puntos, nosotros trazamos lo que se denomina una métrica de performance de seguridad, ¿no? Imaginémonos una gráfica donde tenemos una línea horizontal donde nos está mostrando a través de un periodo de tiempo que esa métrica está al 100%. Entonces, tanto la operación como el funcionamiento de los equipos no ha tenido ningún problema. Pero de pronto nos adentramos un poco más en el tiempo y vemos que hay una bajada de esa línea, y queremos saber qué es lo que está pasando, por qué es lo que está causando esa brecha de seguridad en nuestra institución. Entonces, la idea es poner enfrente de esta plataforma que se denomina RID por sus siglas en internet, de Risk Identification Dashboard, tablero de identificación de riesgos, poner cualquier persona de cualquier nivel técnico y que en 2 clics pueda hacer un análisis fácil de lo que está pasando. O sea, va a ver que hay una bajada de esa línea de performance, va a interpretar, por ejemplo, que esa caída se debe a el funcionamiento de los equipos, entonces va a poder ver cómo están funcionando cada uno de los equipos en particular y va a poder detectar fácilmente, por ejemplo, si es una cámara, si es un sensor de movimiento, si es el contacto magnético que está en alguna puerta, si es algún equipo que comprende el control de acceso, cualquiera que sea de esos equipos que están fallando y que no nos dejan utilizar el sistema de seguridad al 100%, nos están causando una brecha de seguridad, y es bueno que podamos y que cualquiera pueda interpretar esas brechas de seguridad. Y por el otro lado, una brecha de seguridad en la operación. Un búnker que no fue armado hasta las 6 de la tarde, como está establecido en los protocolos de seguridad de una institución. Entonces, eso nos está generando una brecha de seguridad y que la podamos ver fácilmente en una línea que simplemente está bajando, que nosotros clicamos, nos metemos para ver cómo fue la operación ese día, donde vemos ese decaimiento de la línea y podamos ver que fue un problema de la operación del sistema de alarma o un problema de la operación del sistema de control de acceso, ¿no? Algo que comúnmente ocurre cuando las personas no utilizan las herramientas que comentaba Andrés al comienzo de su exposición, como las tarjetas o los pines que funcionan como tokens, y bueno, siempre está ese recurso de la llave física para abrir la puerta, pero de alguna manera estamos vulnerando el sistema de seguridad porque no se está dejando el registro de la persona que está accediendo en ese momento. Entonces, poder identificar esa brecha, identificar qué grupo de personas necesita o una capacitación o necesita trabajar mejor para no generar esa brecha de seguridad en nuestra institución. Eso es lo que RID nos da la posibilidad de ver de una manera simple, y si también tenemos una persona de más alto estándar técnico, que también en vez de 2 clics, en 4 o 5 clics pueda ver qué equipo está dañado y objetivamente qué eventos está enviando para hacer un análisis de cómo reparar ese equipo, qué es lo que está necesitando esa institución para poder volver al 100% del aprovechamiento de toda la infraestructura de seguridad que tenemos. En el otro universo, que es el universo de los sensores, bueno, aquí la idea es poder
contar con la información histórica y en tiempo real de máquinas, sensores tradicionales, sistemas operacionales, sensores de mediciones de líquido, de consumo de energía, sensores de temperatura, sensores de cuartos fríos, niveles de vibración, o cualquier elemento que arroje data que contenga protocolos de comunicación que nosotros los vamos a interpretar y los vamos a poder hacer converger en esta otra herramienta que compañías como la nuestra hemos estado desarrollando hace un tiempo, que se denomina Lens, ¿no? Aquí en Lens nosotros cogemos toda esa data que viene de todo este universo de sensores, como comentábamos antes también de los sensores IoT, y podemos ver esa trazabilidad histórica que nos muestra el sensor de cómo se ha comportado. Por ejemplo, algo común que hay en las instituciones que cuentan con fuentes radioactivas son las plantas de energía, ¿no? Para dar ese backup de energía en el caso de un corte de la energía corriente. Entonces, la idea es siempre saber cómo está ese nivel de combustible, si se apagó la energía, ver cómo está consumiendo esa máquina que pone a disposición la energía en nuestra institución, saber los niveles de combustible que tiene para saber que siempre haya la reposición debida para que en el caso de que se vaya la energía, ese equipo esté disponible. Nosotros tenemos también clientes en los que estamos entrecruzando información en las gráficas, por ejemplo, una estación de combustible con la que estamos trabajando, en donde nosotros también tenemos un sensor de nivel de combustible y le entrecruzamos la información con una base de datos de la entrada y salida de caja. Entonces, una disminución de combustibles tiene que tener su correlación con una entrada de dinero, ¿no? Con una entrada de caja, o en su efecto, si vamos a tener una reposición de combustible, va a subir el nivel de combustible y vamos a tener una salida de caja. Entonces, la idea también es poder entrecruzar datos en las gráficas para eso, con ese objetivo, generar valor de la data que están produciendo todos estos equipos, tener una mejora continua de los procesos y una disminución de los costos operacionales, y también mitigar riesgos, porque podríamos tener un sensor que nos está midiendo la presión en una tubería. Entonces nosotros sabemos que arriba de un umbral de presión ya podríamos tener algún problema o alguna perspectiva de riesgo en nuestra instalación. Así que eso es lo que viene a proponer el visualizador Lens para todo este universo de sensores. Y finalmente, bueno, un desafío más, ¿no? Tener una herramienta proactiva que pueda poner en nuestras manos toda la información que están generando estos dos universos que hablamos, ¿no? El universo de los sistemas de seguridad y el universo de los sensores. Y cómo, bueno, generando alertas customizadas, ajustadas para la operación de la compañía. Quiere decir que podamos tener alertas de niveles mínimos permitidos de líquidos, de uso excesivo de energía, de concentración de gases, alertas de fallas, algo tan simple como la falla de una cámara o de un sensor, que nos van a producir lo que hablábamos antes, ¿no? Una brecha de seguridad, porque ese sensor no está a disposición para ser disparado en el caso de una intrusión, no está siendo funcional el sistema de alarma. Entonces hay un fallo del sensor, entonces se abre esta alerta que nos indica que hay un sensor que no está funcionando correctamente, o una falla en el cumplimiento de los procesos, como hablamos antes. Hay un búnker que tendría que haber sido armada su sistema de alarma, su partición a las 6 de la tarde y no ha sido armado según se estandarizó en los procesos de seguridad de una institución. Entonces recibimos una alerta indicando que ese área no ha quedado asegurada dentro del horario que se estipulaba que debería haber quedado asegurada, o cualquier otra tendencia problemática que nos envíe un equipo específico. Como hablamos antes, tenemos un tanque de combustible que está abasteciendo nuestra planta de energía, y nosotros queremos saber si ese tanque bajó por debajo del 30%. Entonces, cuando supera ese umbral mínimo, nos abre una alerta, y esa alerta proactivamente nos llega a nuestras manos a través de la aplicación Reveal. O un exceso de consumo de energía.
tenemos un equipo de aire acondicionado y por el otro lado también estamos midiendo temperatura ambiente y resulta que baja la temperatura ambiente, pero hay un consumo de ese equipo de aire acondicionado que sube. Entonces, esa correlación operacional, que no es la que nosotros estimamos como la correcta, también podemos volcarla a una alerta que nos avise que puede haber un problema operacional en ese equipo. Y todo esto en una plataforma en donde nosotros podamos montar un equipo de trabajo que puede ser de varias personas, de diferentes departamentos. Por ejemplo, hay una persona que está al frente de este aplicativo recibiendo las alertas y ve que hay un fallo en algún sensor, entonces le asigna esta alerta al equipo de mantenimiento que va, verifica este sensor, no, el equipo de mantenimiento recibe una notificación de que tiene una alerta, entonces va, verifica el equipo, bueno, este equipo hay que reponerlo, entonces le hace la solicitud mediante el mismo aplicativo, mediante Reveal, al equipo de compras, le asigna esta alerta al equipo de compras y el equipo de compras realiza la compra de este dispositivo, le devuelve la alerta al equipo de mantenimiento, el equipo de mantenimiento hace el trabajo para reponer el equipo que estaba comprometido y si ese equipo tiene la posibilidad de enviar un evento de restablecimiento, esta alerta se cierra automáticamente. Y dentro de la alerta, cada equipo va dejando sus notas del trabajo que va realizando para que nosotros podamos ver toda la trazabilidad del trabajo que se ha realizado desde la apertura de esa alerta, cualquiera que sea, de un equipo, operativa, de un sensor, hasta el cierre de esa alerta porque corregimos el problema operativo o funcional que nos estaba causando una brecha de seguridad o un aumento en el costo de funcionamiento de nuestros equipos. Esto es lo que Reveal pone a disposición y la última funcionalidad que se le ha agregado a Reveal es lo que denominamos Human to Reveal, ¿no? Que es la posibilidad de, si no tienen, por ejemplo, no tenemos un sensor que nos indique algo, llegamos a una puerta y el daño sobre la puerta es físico, no hay ningún sensor sobre esa puerta que nos diga que esa puerta, por ejemplo, tiene un agujero o que tiene una bisagra que está funcionando mal. Bueno, básicamente con el aplicativo WhatsApp que todos tenemos instalados en nuestro teléfono, le sacamos una foto, enviamos esa foto a una cuenta de WhatsApp específica que abre aquí dentro de Reveal una alerta que le llega a la persona que está monitoreando las alertas, diciéndole, mira, encontré una puerta dañada, por favor enviar al equipo de mantenimiento. O sea, a través de WhatsApp nosotros podemos crear esa alerta y también poder trabajar sobre daños o brechas de seguridad que no tengan un sensor específico para que nos notifiquen o nos abra una alerta. Así que bueno, eso es lo que les venía a contar. Vayan dejando sus preguntas en el chat, que al final las iremos respondiendo. Y ahora lo voy a dejar con mi colega Andrés, que va a hacer las consideraciones finales. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Héctor y Marcelo por sus presentaciones. Rápidamente, pues, digamos que para redondear la primera conclusión que podemos tomar es que de acuerdo a las normatividades que tenemos en cada país y las necesidades de cada instalación, su tipo de material, se tienen que adaptar ciertas mejoras que corresponden respectivamente a este tipo de necesidades que existan y además que puedan de cierta forma garantizar que se minimice la vulnerabilidad de la instalación, ya sea a través de demoras, detección, retardo, implementación de seguridad física o seguimiento de procesos, como mencionamos, es lo que también es muy importante, podamos determinar que realmente se está contemplando y se está protegiendo la instalación de una mejor manera. Como segunda instancia, tenemos que todos los avances tecnológicos recientes, tanto en ciberseguridad, en tecnologías de la información, en IoT, han permitido que los dispositivos sean casi semiautónomos, como lo podemos ver, y que estén presentes en diferentes niveles del sistema de seguridad, tanto cibernética, a nivel de procedimientos, como de seguridad física. Y esto es muy importante porque una correcta implementación de estos sistemas pueden garantizar efectivamente que tengamos ese cubrimiento no solo de la seguridad física clásica, sino también toda la parte de documentación, de ciberseguridad, como lo comentó Héctor, y adicionalmente toda la parte de procedimientos, como lo comentó Marcelo. La seguridad realmente está compuesto por varios pilares, no solamente
digamos, la seguridad física, sino también todo el tema de procedimientos es muy importante en esta implementación. Y efectivamente una buena implementación puede llevarnos a conseguir esto. Esto nos lleva a la tercera conclusión, y es que para poder nosotros dimensionar estos tipos de medidas de mitigación de riesgo realmente para cada una de nuestras instalaciones y que sea realmente integral y efectiva, pues tenemos que contemplar aspectos que van desde también, prácticamente desde todos los aspectos, desde el humano hasta el cibernético, hasta el físico. Y esto nos lleva precisamente a pensar en que no debemos solamente pensar en que es físico, es una pared, sino también nuestra información, lo que llevamos fuera de la instalación, una tarjeta, un teléfono, un computador con correo, y adicionalmente nosotros como personas, partes de ese proceso. Y por último tenemos lo que es la adaptar de todo este tipo de nuevas tecnologías, está relacionado con las buenas prácticas. Lo que queremos es fomentar esa cultura de la seguridad de materiales radiactivos, que realmente pensemos, como decía Marcelo, que en caso de escenario siempre se piensa que no, eso nunca me pasa a mí, pero en el momento que llegue a suceder son realmente impactos muy altos, no solo a nivel de seguridad o económico, sino a nivel de reputación de una empresa. Digamos que en los casos que se han presentado impacta enormemente, tanto la regulación, porque hace reevaluar todos los procedimientos de cómo se está contemplando estos sistemas, hacia dónde se están planeando y realmente qué tan efectivos pueden llegar a ser. Y eso más que un tema de pronto de la instalación de equipos, sistemas, y realmente tener en nuestra conciencia en esa raíz, que es una cultura realmente que se debe fomentar, tal cual como se hace con la seguridad industrial, la seguridad física también. Que si yo salgo y tengo acceso de mi correo a claves, a correos, manejo de llaves, todos estemos conscientes que realmente eso replica cierta responsabilidad sobre lo que corresponde a un sistema. No siendo más por la presentación, le doy la palabra nuevamente a mi compañero Pedro, quien vamos a una sesión de preguntas. Bueno, Andrés, muchas gracias, y muchas gracias también a Marcelo y a Héctor por cada una de sus presentaciones. Como Andrés lo dijo, entonces vamos a la sesión de preguntas. Tenemos varias preguntas de nuestros asistentes y comenzamos con la primera pregunta de Hani Hassan. Esta es una pregunta para Andrés. Hani pregunta, para las inversiones de mejora de la seguridad física, ¿se necesita hacer una evaluación de la carga potencial eléctrica del sistema, así no tenga una falla o mal funcionamiento o una sobrecarga eléctrica? Andrés. Gracias, Jani, por la pregunta. Efectivamente, sí es necesario hacer una evaluación de carga porque esto nos da a largo plazo, nos va a dar la estabilidad del sistema. Igual, un sistema de seguridad física tiene que tener contemplado el caso de que no vamos a tener flujo de energía. Y eso asimismo lleva a pensar en medidas de respaldo. Y los retardos. Estos retardos tienen que tener la capacidad de garantizar, o digamos que el respaldo de energía tiene que dar la capacidad para que haya una respuesta. Entonces, tenemos que garantizar cierto mínimo y efectivamente, cuando se hace todo el diseño de la seguridad, los métodos de respuesta, los mecanismos, como lo mencioné anteriormente, hay sistemas de demora activos que consumen bastante energía. Es bueno contemplar todas estas dimensiones, dimensionar esta carga eléctrica para la nueva instalación y asimismo pues poder garantizar de que el respaldo de energía sea el conveniente de acuerdo al tiempo de respuesta común de la instalación. Bueno, muchas gracias, Andrés. Vamos con otra pregunta. Esta pregunta es para Marcelo. Marcelo, de acuerdo a las herramientas tecnológicas que tú nos presentaste, Rildo Esteves pregunta, ¿hay algún límite en la cantidad de dispositivos que se pueden visualizar en estas herramientas, en estas plataformas? Gracias, Rildo, por la pregunta. No hay un nivel máximo de dispositivos. De hecho, estas estructuras que nosotros proponemos a través de los visualizadores son customizables para poder también ordenar los dispositivos que se tengan y visualizarlo de la mejor manera que sea para que tenga el mejor resultado operativo la empresa que busca estas soluciones. Al igual que comentábamos con la plataforma de alertas Reveal, tampoco hay un límite de alertas, ¿no? O no visualizamos un umbral. Ese motor de alertas está a disposición del usuario para que él cree
las alertas que él crea conveniente a través de toda la infraestructura, pensando en toda la infraestructura que tiene instalada y eso, pudiendo consumir todos esos datos objetivamente para mejorar su situación operativa y minimizar brechas de seguridad. Excelente, Marcelo, muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta de Rildo Esteves. Esta pregunta es para Andrés. Andrés, ¿el MSTS para qué tipo de empresas sirve? Yo te preguntaría, ¿para qué tipo de prácticas sirve el MSTS? Bueno, principalmente el MSTS está planeado para lo que es las cámaras que utilizan en radiografía industrial y en perfilamiento de pozos. Digamos que son las fuentes móviles más susceptibles a algún tipo de ataque durante su transporte, precisamente por esa portabilidad que tienen que tener para hacer instalarse en campo y asimismo, pues, ese tipo de rastreo que requieren al moverse de una instalación fija, que es muy diferente a prácticas como, por ejemplo, teleterapia, que la fuente está fija en una instalación. Entonces, en esas dos son básicamente las dos principales prácticas que se trata de proteger con este sistema. Buenísimo. Muchas gracias, Andrés. Bueno, y otra pregunta que nos hace Rildo respecto al mismo tema. Tenemos las prácticas de las cuales tú ya nos hablaste, en las cuales se puede aplicar el MSTS por el momento. Rildo nos pregunta, ¿estos dispositivos son adaptables a los diferentes tipos de contenedores que se pueden encontrar en estas prácticas? Correcto, sí, digamos que la forma de instalación del equipo está sujeta al dimensionamiento físico de la cámara y a la forma que tiene. Pero sí, efectivamente, diferentes tipos de fabricantes ya han accedido, digamos, a la manipulación y a hacer este tipo de instalaciones en las cámaras y asimismo son modelos que están ajustados a esos diferentes fabricantes. Entonces, efectivamente, sí hay modelos que se aplican para cada tipo de cámara o cada tipo de contenedor de la práctica. Listo. Muchas gracias, Andrés. Tenemos otra pregunta. Pregunta Egna Parra. Esta pregunta es para Marcelo. Marcelo, el aplicativo de alertas que vos nos presentaste, ¿reemplaza el trabajo de una central de alarmas? Muy interesante pregunta, y es una pregunta bastante habitual. No, no lo reemplaza. Y justamente viene a ocupar un lugar que está vacío, porque la central de alarma básicamente responde a eventos de alarmas. Puede ser que la central de alarma también dé servicio de mantenimiento y haga su rutina de mantenimiento, pero no va a actuar normalmente o en tiempo real, o va a medir esa performance, o yo diría peor aún, el cliente no va a poder o se le va a dificultar medir la performance de solución del desperfecto de algún equipo entre que este equipo falla y entre que el equipo de mantenimiento, supongamos que es de la central de alarmas, repone su normal funcionamiento, porque la central de alarmas normalmente se ajusta a eso, a responder alarmas. Lo que viene a proponer Reveal son alertas, a estar atentos a la performance de los equipos. Eso quiere decir que cuando toda esa infraestructura necesite ser utilizada y tenga que tener todas sus funcionalidades al 100%, realmente esté, ¿no? Porque es lo que conocemos como entraron a robar a un sitio, fueron a buscar las imágenes en las cámaras y resulta que esa cámara estaba dañada, ¿no? Entonces, bueno, Reveal viene a proponer eso. En el caso de que una cámara se dañe, recibimos automáticamente en el aplicativo web o un aplicativo móvil de que tenemos una cámara dañada. Ahí se activa automáticamente el equipo de mantenimiento y es una funcionalidad diferente a la de central de alarmas. De alguna manera audita el trabajo del equipo de mantenimiento. Buenísimo, muchas gracias. Otra pregunta de Egna, en el mismo sentido. Si el sitio tiene un sistema compuesto por dispositivos de diferentes marcas, ¿se puede instalar el RID en un sistema de estas características? Marcelo. Sí, correcto, es lo que hablábamos al comienzo y de ahí viene una gran parte de nuestro desarrollo. Nuestra intención es que ese conector, ese gateway, tenga la posibilidad de jalar diferentes marcas y equipos diferentes con diferentes propósitos. La idea es
proponer un gateway plug and play, o sea, llegar a hacer una instalación fácil. Es un gabinete pequeñito que se amurra en cualquier pared y en no más de un poco más de una hora, con un servicio de red, ya estaríamos en la posibilidad de mostrar todos los eventos en nuestras plataformas o en la plataforma que tenga el sitio a disposición. Ok. Gracias, Marcelo. Otra pregunta en ese mismo sentido. Están como interesados en el RIC. Qué bueno. ¿El servicio RIC tiene también cobertura en Argentina y América Latina? Sí, correcto, porque después de nosotros realizar la instalación, que como comentamos antes es muy simple, el resto que le toca al usuario es entrar a una URL con un password y contraseña que nosotros le damos. O sea, básicamente es un proceso, no hay más proceso que eso. Hay un proceso anterior en donde trabaja nuestra ingeniería codo a codo con el sitio, con el cliente, para hacer una evaluación de los sistemas y poder ver lo que hablábamos antes, ¿no? Con qué protocolo se está comunicando, para desarrollar los comunicadores, los conectores en el caso que no los tengamos, pero una vez que ya tenemos todo eso, vamos a cualquier país que se requiera, hacemos la instalación de nuestro equipo, que es un pequeño gabinete con unos equipos, les enviamos la URL, el usuario, contraseña y poco más, ya estamos listos. Buenísimo. Listo. Entonces tenemos nuestra última pregunta. También de Egna. GSS, Marcelo, realiza capacitaciones y acompañamiento en el uso de estas tecnologías. Correcto. Nosotros generalmente hacemos capacitaciones iniciales, digamos, tratamos de ser objetivos con las capacitaciones. Primero tenemos algunas charlas con los clientes para entender cómo trabaja el equipo y poder apuntar las capacitaciones objetivamente a cada uno, ¿no? Entendiendo que hoy, y más con esta situación de la pandemia, la gente está todo el tiempo en conferencias y en reuniones, entonces somos bastante responsables en poder ser objetivos en el tiempo que consumimos de las empresas, y luego un acompañamiento mensual para que la empresa vaya tomando el pulso de la lectura que le dan las gráficas, ¿no? Tanto de RD como de Lens. Y después, bueno, la parte un poco más ya simple y operativa de Reveal, que es el motor de alerta. Listo, muchas gracias. Llegaron otras dos preguntas más, entonces, bueno, las vamos a contestar. La siguiente pregunta es de Lina Celis. Esta pregunta es para Héctor. Héctor, ¿qué tan conveniente es y qué consideraciones de ciberseguridad debo tomar en cuenta para enviar las alarmas del sistema de seguridad física y una instalación radiactiva o nuclear a dispositivos externos, como un celular? Bueno, Lina, muchas gracias por preguntar. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que estas notificaciones o estas alarmas no deben ser enviadas digamos, a cualquier persona. Vamos, en un caso específico podría ser al director de la institución o al personal de vigilancia física que tenga el sitio. En este caso, la consideración correspondiente es evaluar cuáles son los procedimientos que yo tengo actualmente en ciberseguridad para enviar a las personas correspondientes las notificaciones adecuadas. Por ejemplo, nuestro sistema de Reveal tiene un escalonamiento por usuario. Entonces, lo que hacemos es que, dependiendo del nivel de alarma que se tenga, asimismo envía la notificación al personal correspondiente. Un ejemplo muy básico es que hay una persona que ingresó de una manera no autorizada a la fuente o al almacén de fuentes. En ese caso, pues yo debo notificar, dependiendo del nivel de alarma, a la persona correspondiente. Eso ya depende mucho de tus políticas de ciberseguridad que tengas en el sitio, a quién vas a notificar y el tipo de evento que se puede enviar. Obviamente sí se pueden enviar eventos al celular, pero pues hay que tener mucho cuidado
con qué información se envía, ya sea por mensaje de texto o por una notificación específica. Listo, Héctor. Muchas gracias. Nos han llegado más preguntas. Entonces, aprovechemos y las vamos a contestar de Naprotech. ¿Cómo ayudan estas tecnologías a disminuir el riesgo de amenaza interna, de adversarios internos? Yo creo que Andrés nos puede colaborar con esta pregunta. Claro, con gusto, Pedro. Bueno, realmente todas las tecnologías nos ayudan a disminuir este tipo de amenazas internas, pero realmente lo más importante aquí es pensar mucho en el procedimiento, ¿sí? El procedimiento me refiero al tema de quién tiene acceso a verificar, modificar o hacer bypass de este tipo de medidas. Precisamente cuando se implementa una medida contra una amenaza interna, se requiere que tenga cierto nivel jerárquico la persona que puede habilitar dichos sistemas. Entonces, en ese orden de ideas, cualquier equipo, cualquier tecnología nos ayuda, siempre y cuando esté reforzada mucho en el procedimiento. Me refiero, por ejemplo, a que no cualquier persona en la instalación pueda desactivar una alarma, una partición, o no cualquier persona pueda entrar, por ejemplo, a desactivar las notificaciones. Entonces, pensando en ese orden de ideas, es un tema de procedimientos y obviamente la tecnología tiene que facilitar que esas medidas sean implementadas, pero es un tema más de procedimientos y de escalonamiento de permisos de modificación. Ok, gracias Andrés. Bueno, ahora sí, se nos acaba el tiempo y vamos con la última pregunta. ¿Cuál es la tecnología más recomendable para sitios que tienen fuentes radiactivas categoría 1, 2 y 3? Bueno, Andrés, ayúdanos con esa pregunta, por favor. Bueno, eso está muy sujeto realmente al tipo de actividad que tiene, al material, digamos, a la peligrosidad de la fuente. No es un estándar, digamos, que todas las categorías no se protegen con cierto dispositivo, como decir, no, todas tienen que tener analítica, o una categoría 3, no, todas tienen que tener cerraduras electrónicas. Pero sí está muy sujeto realmente al tipo de distribución de la instalación, al material, a cómo está embalado, cómo está protegido. Entonces, es un tema muy puntual, realmente caso por caso, porque puede ser, depende mucho el tipo de material que tenga. Pero dando una idea más redonda realmente del sistema, digamos que todos, casi desde el mínimo, se contempla que tienen que tener un sistema de video, un sistema de control de acceso y un sistema de alarma. Es como, digamos, el parámetro mínimo para cualquier tipo. Ya, obviamente, a medida que se va subiendo en el tipo de categoría, va a requerir medidas un poco más robustas. Listo. Andrés, muchas gracias a ti y también muchas gracias a Héctor y a Marcelo por su presentación. Bueno, a los asistentes también, a ustedes, muchas gracias por haber asistido a este webinar. Esperamos les haya resultado muy útil esta información. No es más por el momento. Cualquier pregunta, cualquier observación o cualquier necesidad que ustedes vean que tiene o que puede tener su instalación, con mucho gusto les dejamos los datos de nuestro contacto, bueno, en este caso de mi contacto, ahí están. Estoy presto a resolver y estamos prestos a resolver sus dudas. No es más por el momento, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos en nuestro próximo evento webinar. Muchas gracias por todo. Hasta luego.